Revelador. Hombre de la montaña. Salva a dos niñas apache y su madre. Trae un sorprendente regalo. Miguel siempre había sentido en lo profundo de su ser que el trabajo en la tierra era su única verdadera lealtad. Las montañas de Arizona eran su hogar, sus tradiciones lo habían moldeado. Aprendió desde niño que la naturaleza era su maestra, y que la familia era su refugio. Sin embargo, el juicio del pueblo lo envolvía como un espeso manto. Su vida, marcada por acciones sencillas, se tornaba frágil ante las miradas suspicaces. Pero todo cambió cuando en su habitual recolección de plantas, se cruzó con el desconsuelo de tres figuras de la etnia apache, una madre con el rostro surcado de preocupación y dos pequeñas que buscaban consuelo en su abrazo. Sus ojos reflejaban la tormenta que las había separado de su hogar. El corazón de Miguel se estremeció, un deseo ardiente de ayudar brotó en su interior, desafiando a su instinto de protegerse de las críticas. El peso de su decisión lo envolvía. Ayudar a estas desconocidas podría significar traicionar el propio legado de su familia. ¿Qué dirían en el pueblo? Pero al mirarlas entendió que su humanidad estaba en juego. Mientras caminaban por el denso bosque, la madre compartió relatos de valentía, organizando en palabras la riqueza de su cultura. Miguel sintió el calor de sus historias, pero también la presión irrefrenable de la mirada del pueblo. Dos mundos chocaban en su pecho, el deseo de hacer lo correcto y el miedo a la desaprobación. El arte de las pequeñas niñas que sacaban colores vibrantes de su imaginación contrastaba con el gris de los murmullos de su comunidad. Cada pincelada que hacían le recordaba sus propias aspiraciones, sueños que había enterrado profundamente por el bien de la tradición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La madre de las niñas buscaba en Miguel un aliado, mientras él luchaba con la sombra de su propia inseguridad. Sabía lo que estaba en juego, la posibilidad de que las voces en el pueblo se enardecieran. La angustia lo envolvía. Cada paso por el bosque se sentía más pesado. ¿Estaría dispuesto a sacrificarse por ellas? ¿Por qué esa conexión lo llenaba de anhelo y ansiedad al mismo tiempo? La tensión aumentaba con cada historia compartida. Las miradas de los aldeanos se agudizaban, cuestionando su intención. Miguel se vio a sí mismo atrapado entre un deber moral y el miedo al ostracismo. El arte de las niñas se volvía un símbolo de esperanza y resistencia, mientras que para el pueblo podía ser visto como un acto de traición. ¿Acaso podía salir bien de este dilema sin perder su esencia? Algo se rompía dentro de él, y con cada momento que pasaba con las niñas, la presión de su identidad se convertía en un torrente incontrolable. Miguel estaba a punto de descubrir que el verdadero desafío no solo era ayudar a las ajenas, sino enfrentarse a sí mismo y al juicio que le lanzaban su gente. ¿Tendría el coraje necesario para cruzar esa línea entre el amor y la lealtad? Miguel se detuvo un momento junto a un arroyo. El murmullo del agua le ofrecía un breve respiro, pero su mente continuaba atormentada por las dudas. Cada gota que caía parecía cargar el peso de sus decisiones, resonando en su interior con un eco interminable. Había algo irreparable en su dilema. El deseo de ayudar a la madre apache y a sus pequeñas chisporroteaba en él, como una llama eterna, pero el temor a la desaprobación de su comunidad lo mantenía anclado en la indecisión. ¿Qué haría mi padre?, se preguntó, evocando la figura autoritaria de su padre, quien había tejido el legado familiar con manos firmes sobre la tierra. Esa voz interna, que una vez había sido su brújula moral, ahora se sentía como una cadena. Miguel sabía que debía encontrar su propia voz en medio de los ecos del pasado. Decidió acercarse a las niñas que en su inocencia aún jugaban incluso entre la adversidad.
Eran un recordatorio, un destello de su infancia perdida, cuando los colores del mundo parecían tan vivos. Sus risas resonaban como un canto de esperanza, y Miguel vería en su arte la chispa que había olvidado. Sin embargo, cada intento por unirse a su juego se encontraba con una crítica de su propio corazón. El arte fluía de ella sin temor, mientras él se debatía entre abrirse y aceptar su verdadera naturaleza, o someterse a las expectativas restrictivas de quienes lo rodeaban. Ponderando cada palabra de la madre apache, Miguel entendió que su necesidad de pertenecer podría ser la trampa más pesada. Las historias que contaba ella hablaban de resistencia, de lucha y de una profunda conexión con la tierra. Necesitaba aprender de ella, no solo para ayudar, sino para redescubrirse a sí mismo. Sentía que en esos relatos se encontraba el camino que anhelaba seguir, una mezcla de tradición y autenticidad que podía darle a su vida un nuevo propósito. Un desafío se alzaba, debía presentar al pueblo su decisión. Rumiando la idea, su mente comenzó a esbozar un plan. Tal vez podría hacer algo que no solo beneficiara a la madre y sus hijas, sino que también reencontrara el camino hacia sus propios sueños. Un festival, pensó. No un evento desafiante, sino un simple encuentro de arte y cultura, donde las historias y los colores de la comunidad podrían entrelazarse y ofrecer una visión renovada. Pero a medida que esta idea florecía, también lo hacía el miedo. El riesgo de ser juzgado, la posibilidad de que su comunidad rechazara no solo al arte, sino al propio Miguel, lo llenaba de una inquietante ansiedad. En su mente, imágenes de su padre mirando en silencio, de las miradas de desaprobación de los vecinos, amenazaban con hundir su nueva visión. ¿Una traición a nuestra cultura?, se preguntaba. Pero ¿qué pasaría si su comunidad pudiera aprender, crecer y adaptarse junto a él? Él había visto el arte transformar la desesperación en esperanza. ¿Podría tiempo hacer lo mismo en su hogar? El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un cálido anaranjado. Miguel se sintió poseído por una resolución recién descubierta, y con cada paso de regreso a su hogar, la pregunta apremiante se repetía: ¿tendré la valentía de presentar mi visión y arriesgarme a ser quien realmente soy? Era el amanecer de una batalla interna, y al cruzar el umbral de su casa supo que debía prepararse. El juicio del pueblo podría no solo definir su destino, también el de las 3 almas que había decidido proteger. En el horizonte, la imagen de un festival lleno de colores y expresiones brotaba en su mente. Pero con ello también venía un último pensamiento escalofriante. ¿Y si su intento de unir mundos se volvía el principio de una ruptura más profunda? Miguel regresó a la casa, el peso de su decisión aún resonando en su mente. Se acomodó en su viejo escritorio, la madera rugosa recordándole un tiempo de simpleza y claridad que ya no existía. Era un lugar familiar, pero en ese momento, el entorno lo ahogaba. Cada objeto parecía estar cargado de expectativas ajenas. Sentía que estaba a un paso de algo importante, pero no sabía cómo aterrizar esa idea en la realidad. Con una hoja en blanco frente a él, se preguntó cómo podría conectar su idea con su comunidad de una manera que resonara profundamente. Hacer arte había sido su brújula en los días difíciles, pero ahora sentía que necesitaba más que eso. Necesitaba abrir su corazón y, más crucial aún, despojarse del temor. A pesar de todo, el eco de las dudas continuaba atormentándolo. ¿Quién era él para desafiar la tradición? Su madre siempre le había enseñado el valor de respetar las raíces, pero también había notado en la madre apache una sabiduría que enfrentaba, incluso a su madre, con una ternura rebelde. ¿Podía Miguel ser ese puente entre 2 mundos, sin romper ninguno de ellos? De repente, mientras garabateaba ideas, recordó un instante en el que observó a la madre apache contar historias a sus hijas bajo la luz de la luna. La forma en que sus palabras danzaban en el aire, cómo los rostros de las niñas se iluminaban con cada relato, le hizo sentir un profundo anhelo. Esa conexión que ella tenía con su herencia era lo que él anhelaba para sí mismo.
No se trataba de reemplazar una pasión por otra, sino de entrelazarlas. La presión del tiempo se transformó en un motor. Miguel se sumergió en el papel escribiendo fervorosamente. Pensó en actividades que permitirían a la comunidad experimentar su cultura desde una perspectiva fresca. Talleres, narraciones orales, exposiciones de arte. Todo presentado a través de la lente de la historia de la madre apache. Cada palabra que trazaba en el papel era un intento de forjar su identidad en medio de la incertidumbre. A pesar de lo emocionante, la realidad de compartir sus ideas con la comunidad era aterradora. Las sombras de los rechazos posibles cubrían cada rincón de su mente. ¿Estaban listos para escuchar algo diferente? ¿Acogerían a las voces de aquellos que tenían tanto que ofrecer? Miguel intuía que el acto de presentar su idea no sería solo sobre el arte, sería una confrontación con sus propios miedos. Levantó la vista hacia la ventana y notó cómo el viento movía las hojas de los árboles, como si alentara su lucha. Cansado de ser un espectador pasivo en su propia vida, Miguel decidió que era hora de asumir el control, de reclamar su lugar en el relato de su comunidad. Cada trazo que había dibujado en la hoja aumentaba su determinación. Pensando en cómo articular su propuesta, su mente empezó a organizar las palabras, buscando la manera de entrelazarlas con la pasión que sentía. Miguel comprendió que este proceso no solo era acerca de la madre apache y sus hijas. También era un viaje de autodescubrimiento. Quería liberarse de las cadenas del miedo. Con el corazón acelerado, Miguel cerró su cuaderno una vez más, un gesto que reforzaba su resolución. Mañana le hablaré a la madre apache, se prometió a sí mismo. El silencio de la habitación lo envolvió como un manto. Había llegado el momento de comenzar a lidiar con lo inevitable, el juicio de su comunidad. La incertidumbre de qué pasaría después le heló la sangre. En su mente, repetía una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si toda esta lucha no fuera más que un intento fallido de conectar lo inacible? Mientras el sol empezaba a asomarse, colándose a través de las rendijas de la ventana, Miguel sintió un torbellino de nerviosismo mezclado con la emoción que lo invadía. Se levantó de la silla. Decidió que necesitaba un momento antes de dar el paso decisivo. La casa todavía estaba en silencio, un silencio que ahora le parecía denso, casi tangible. El eco de sus pensamientos resonaba en las paredes, como si la casa misma lo instara a enfrentarse a su verdad. Se puso un abrigo ligero y salió al exterior. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, y las fragancias de la tierra húmeda le invadieron los sentidos. Miró hacia la montaña que se alzaba en el horizonte. Había explorado sus senderos tantas veces, pero nunca se había sentido tan impulsado a escalarla como en ese momento. Pensó en cómo cada paso requería fuerza, y a la vez, un acto de fe. Esa montaña lo desafiaba a ser más que un espectador. Al avanzar por el sendero, sus pensamientos comenzaron a fluir. La necesidad de conectar con su herencia, de interpretar su voz, parecía tan vital como el aire que respiraba. Miguel recordó historias de su infancia, relatos que contaban cómo la madre apache se había enfrentado a adversidades y había emergido más fuerte. Esa fortaleza le dio claridad. Ella había reconocido las fragilidades humanas, y a pesar de todo, había seguido adelante. ¿Por qué no podía él hacer lo mismo? Alcanzó un claro que se abría a un panorama vasto. La luz del sol comenzaba a despejar la niebla de la mañana, y en ese instante, sintió que estaba despojándose de sus inseguridades. La verdad era que no importaría cómo se percibieran sus esfuerzos. Lo que realmente importaba era el viaje que había tomado para llegar hasta allí. La imagen de la madre apache ocupaba su mente. Ella, con su sabiduría milenaria, había defendido sus raíces mientras tejía su historia en un mundo cambiante. Ahora, era el turno de Miguel de encontrar su voz. Quería exponer su arte, pero no solo como un destino. Deseaba que fuera un camino hacia el descubrimiento colectivo. Anhelaba presentar su propuesta no como una imposición, sino como una invitación a la reflexión, al entendimiento. Mientras regresaba a casa,
Ya no estaba el peso aplastante de la duda. En su lugar surgía un rayo de determinación. Organizó las palabras en su mente, ensayando cómo se dirigiría a la madre Apache, pero también considerando lo que haría si no lo aceptaba. ¿Qué pasaría si las críticas le arrebataran su deseo? La idea ya no le importaba. Había decidido no dejar que el miedo dictara su camino. Su crecimiento personal ahora era su prioridad. Al llegar de nuevo a su escritorio, sintió la hoja en blanco como una promesa. Empezó a escribir, no solo con la esperanza de transmitir una idea, sino con el propósito de desahogar sus temores. Las palabras fluyeron, cada trazo superando barreras invisibles que lo habían atrapado por tanto tiempo. Cuando finalizó la tarde, se sintió listo, como si estuviera a punto de iniciar una nueva vida. Con los cimientos ahora bien establecidos, se dio cuenta de que el momento de acercarse a la madre Apache se acercaba. Pero, al mismo tiempo, una inquietante pregunta brotó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para abrir su corazón a la posibilidad del rechazo? La noche se fue apoderando del día. A medida que se quedó mirando al horizonte, le supo a un nuevo comienzo. Pero el camino hacia su verdad estaba plagado de incertidumbre. La tensión acumulada le dejó un nudo en el estómago. Miguel sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría finalmente encontrar la fuerza para enfrentar el fatídico encuentro con la madre Apache y lo que su respuesta significara para él? El próximo día amaneció radiante, pero Miguel se sentía pesado. Las palabras que había escrito la noche anterior permanecían frescas en su mente, pero la angustia del encuentro con la madre Apache se cernía sobre él. A medida que avanzaba el día, su determinación se convertía en un impulso casi palpable, guiándolo hacia un destino que no podía ignorar. Decidió que, antes de enfrentarse a su mayor temor, tenía que prepararse. Buscando claridad en su percepción, se dirigió al pequeño arroyo que serpenteaba a lo largo de la base de la montaña. El sonido del agua corriendo era un bálsamo, atrayendo su atención. Al sentarse en la orilla, sumergió los dedos en el agua fría, buscando una conexión más profunda con sus raíces. ¿Qué le diría a la madre Apache? Frases ensayadas giraban en su cabeza, pero sabía que las palabras importaban menos que la autenticidad y la fuerza de su intención. Mientras medía sus pensamientos, observaba cómo los pequeños peces nadaban entre las piedras, ajenos a las preocupaciones que lo atormentaban. Eran libres, deslizándose sin miedo. Esta analogía le golpeó con intensidad. Él también quería liberarse de las cadenas del miedo que lo mantenían estancado. Sin embargo, cada vez que pensaba en la posibilidad de un rechazo, sentía que sus recelos volvían a atraparlo en su laberinto mental. Con la mano mojada, dibujó círculos sobre la tierra suave. Esa acción simple le ayudaba a centrar su mente, a disipar dudas que pronto se volverían irrelevantes. Regresó a casa para prepararse. La vestimenta que eligió era una mezcla de tradición y modernidad, un reflejo de su propia lucha por reconciliar dos mundos. Mientras se vestía, cada prenda de ropa era un recordatorio de su herencia y de la responsabilidad que sentía por representarla. Mirándose en el espejo, su semblante hablaba de resiliencia, de un nuevo rumbo. El momento del encuentro se acercaba como una tormenta a la vista, y Miguel sentía el zumbido de su corazón, que se aceleraba a medida que cada minuto pasaba. Al final, el camino lo llevó a la casa de la madre Apache. Estaba de pie frente a su puerta, y las imágenes de su madre la llamando a él cada vez que necesitaba orientación lo envolvían. En ese instante, la decisión se tornó sencilla. No podía claudicar ante su propio miedo. Llamó a la puerta y, en el instante de espera que siguió, sintió que el tiempo se detenía. Cuando la puerta se abrió, su mirada se encontró con la de la mujer que había considerado un ícono de valor y sabiduría. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y de un profundo entendimiento que le hizo sentir expuesto. Era un desafío en sí mismo, un reto a mostrar sus vulnerabilidades. ¿Qué deseas, joven? Su voz profunda resonó en el silencio, creando un eco de expectativas.
Miguel inhaló profundamente, sintiendo que era el momento de hablar no solo desde su mente, sino desde su corazón. Estaba a punto de desatar su visión, de expresar su arte por primera vez. Pero en el fondo, la sombra del miedo lo seguía al acecho. ¿Habría encontrado el valor suficiente para desnudarse emocionalmente, o se replegaría al papel de espectador una vez más? La madre Apache lo miraba fijamente, y cada segundo se volvía una eternidad. Estoy aquí para ofrecerte... Miguel comenzó a articular, pero la incertidumbre parecía atar su voz. Justo en ese momento, escuchó el grito lejano de dos niñas que jugaban en el campo cercano. La risa infantil parecía resonar como un eco de lo que estaba en juego. ¿Podría transformarse en un puente entre dos generaciones? El dilema era claro. No solo había que demostrar su valía artística, sino también su conexión con la comunidad, con el legado y sobre todo con el deseo de sanar una herida que aún estaba fresca. Miguel estaba a punto de abrir un capítulo crucial en su vida. Podía sentir cómo las palabras luchaban por salir, empujadas por una mezcla de ansiedad, esperanza y un vago temor al pasado. La presión se acumulaba, su determinación iba en aumento. Pero, ¿sería suficiente? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, mientras un nuevo giro en su historia se gestaba en un instante cargado de posibilidades. La tensión se precipita en el aire mientras Miguel trata de encontrar su voz, casi atrapado en una red de posibilidades y temores que amenazan con abrumarlo. ¿Cómo transmitir la complejidad de sus emociones a esta mujer que parecía ser la encarnación de su herencia? La determinación se transforma en conflicto, dado que las palabras que había ensayado con tanto cuidado ahora se sienten vacías. Estoy aquí para ofrecerte... Comienza de nuevo, su tono apenas un susurro, pero la madre Apache le dirige una mirada que lo invita a continuar, a desnudarse emocionalmente como nunca antes lo había hecho. La pregunta invadía su mente. ¿Qué realmente tenía para ofrecer? ¿Las profundidades de su alma, o solo una sombra de la historia que creía representar? Miguel apretó los ojos luchando por contener la ansiedad. En ese intento, un destello de memoria lo golpeó. Las historias de su abuela, la sabiduría que emanaba de sus narraciones, siempre cargadas de lecciones que reverberaban en su ser. Recordó la vez que su abuela le dijo que la verdad es un baúl lleno de tesoros, y solo se revelan cuando se tiene el valor de abrirlo. La mujer frente a él estaba esperando, y la risa de las niñas en el fondo se convirtió en un símbolo de su propia infancia, y la lucha por encajar tanto en su mundo, como en el de su herencia. Esa dualidad lo había perseguido toda su vida, y la pregunta angulosa de su identidad lo empujaba a la acción. ¿Qué puedo hacer por ti, joven?, insistió la madre Apache, su voz firme. Esa pregunta era una invitación, una llamada a honrar su propio viaje. Miguel respiró profundamente, sintiendo la brisa que arrastraba consigo el viento de sus ancestros. Ya no podía evitarlo. La transformación que anhelaba no comenzaría hasta que él soltara su propia verdad. Quiero aprender, declaró casi sin darse cuenta. Las sombras de la inseguridad se disiparon en el momento en que reconoció su vulnerabilidad. Esa afirmación resonó en su ser, como si por fin se conectara con el hilo de su linaje. Quiero entender cómo mi arte puede ser un vehículo de conexión entre nuestros mundos. La madre Apache asintió lentamente. Un destello de sorpresa iluminó su rostro. Hay algo en ti que brilla con intensidad, dijo, y sus palabras brotaron con la fuerza de un torrente. Pero, joven, entenderte a ti mismo es un viaje que demanda tiempo y dedicación. El descubrimiento que sentía por dentro se expandió por su pecho. Las dudas se transformaron en una chispa que encendía su determinación. ¿Podría este ser el momento de finalmente alzar su voz? La madre Apache continuó hablándole sobre el poder de la narración, la importancia de las historias en su cultura y cómo éstas modelaron su identidad. Miguel se encontró absorbiendo cada palabra, sintiendo el peso de esa responsabilidad y el deseo de armonizar diferentes legados. La expresividad de la madre Apache en sus relatos ahora se convertía en una guía, un parpadeo de luz que iluminaba un camino ante él. Mientras las horas pasaban,
Ella compartió técnicas y rituales artísticos que habían sido transmitidos a lo largo de generaciones. Miguel se dio cuenta de que no era solo un aprendiz, sino un futuro puente entre mundos, entre su propia historia y la de aquellos que habían venido antes que él. Cuando la conversación se tornó alrededor del fuego crepitante, Miguel sintió que estaba en el centro de todo, completamente presente, completamente en sintonía. La tensión de su antiguo miedo continuaba presente, aunque en este instante, su pasión por el arte pareciera ser la respuesta. A pesar de ello, aún quedaba una pregunta palpitante. ¿Estaría listo para dar el siguiente gran paso y compartir su visión con otros? Miguel se sentó en silencio reflexionando. Construir algo significativo para su comunidad requería más que habilidades. Necesitaba valentía. Apenas estaba comenzando a vislumbrar lo que significaba realmente ser un creador. Un sonido lejano interrumpió su meditación. Un grito ahogado proveniente del campo cercano. Su corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez no era el miedo lo que dominaba, sino una inquietante curiosidad. Fue un llamado que resonó con el eco de su viaje. ¿Qué haría con esta nueva información que había adquirido? ¿Cómo respondería a la necesidad que sentía en su interior? Quería descubrirlo, pero aún había un desafío a enfrentar. Una revelación lo aguardaba, y nada sería igual después de eso. Miguel se levantó de su lugar, la curiosidad catapultando su cuerpo hacia la dirección del sonido. A medida que se acercaba, su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué había sucedido? ¿Qué significaba aquel grito para él? Su corazón latía con fuerza, una combinación de ansiedad y un renovado sentido de propósito. Sabía que su aprendizaje no podía limitarse a lo que absorbía pasivamente. Debía ser un actor en su propia historia. Al llegar al borde del campo, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Dos niñas apache, pequeñas y asustadas, estaban rodeadas de una sombra amenazante. Un hombre, robusto y enérgico, se posicionaba entre ellas y un grupo de animales salvajes que habían invadido el área. Su figura imponente y la manera en que se movía con seguridad le dieron a Miguel una mezcla de admiración y claridad. Era un hombre que sabía defender lo que era importante. Sin pensarlo más, Miguel sintió el impulso de intervenir. Aquella situación resonaba dentro de él como una metáfora de su propia búsqueda. La necesidad de proteger lo que le importaba, de rescatar no solo a las niñas, sino también a su propia identidad. A pesar de sus inseguridades, el fuego que había sentido en su pecho al escuchar a la madre apache, ahora ardía con fuerzas renovadas. «Espera», gritó avanzando hacia el hombre que luchaba con los animales. Sus palabras, a pesar de la vacilación inicial, parecían disuadir la tensión a su alrededor. El hombre giró su cabeza, sorprendido, como si la presencia de Miguel le ofreciera una nueva perspectiva. «Ayúdame», respondió el hombre, su voz profunda y firme. «Necesito que distraigas a esos animales mientras intento guiarlas a un lugar seguro». Sin pensarlo dos veces, Miguel se apresuró a buscar algo que pudiera utilizar. Sus dedos encontraron un palo en el suelo. Era un objeto simple, pero en sus manos adquirió un poder inesperado. Alzó el palo, imitando los movimientos del hombre, correteando a su alrededor para llamar la atención de los animales. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no estaba actuando solo por inercia, sino que estaba canalizando la fuerza y la valentía que había descubierto en su reunión anterior. La narración en su mente, la enseñanza de la madre apache, lo ayudaba a enfrentar sus miedos. Con un movimiento decidido, embistió hacia un lado, conectando con el instinto que había percibido durante sus conversaciones con la madre. El grupo de animales, momentáneamente confundido, desvió su atención hacia él, permitiendo que el hombre guiara a las niñas hacia un punto seguro. Miguel sintió cómo su cuerpo fluía en sincronía con el ritmo de la naturaleza, como si finalmente estuviera en el lugar al que pertenecía. Una vez que las niñas fueron llevadas a la seguridad del grupo, el hombre se volvió hacia Miguel. «No solo rescataste a esas niñas», dijo, su mirada profundamente agradecida.
Te descubriste a ti mismo en el proceso. Tienes el espíritu de un guardián. Las palabras del hombre resonaron en el fondo de su ser. En ese momento, Miguel comprendió que su viaje de autodescubrimiento no se trataba únicamente de aprender de otros, sino de abordar sus propios desafíos con valentía y determinación. Había desbloqueado una parte de sí mismo que anhelaba ser escuchada, no solo por los demás, sino por él mismo. ¿Y ahora qué?, se preguntó mientras observaba a las niñas reunirse con su madre, quien les abrazaba con ternura y gratitud. En su interior, una nueva pregunta emergía, una que exigía atención. ¿Cómo podía usar esta experiencia para profundizar su conexión con su legado y su arte? La presión de una decisión importante lo instigaba. La tensión se acumulaba mientras evaluaba la intersección entre su deseo de explorar su identidad y la necesidad de asumir su nuevo papel en el mundo. Había muchas expectativas, pero sobre todo, había un camino por recorrer. Así, con el corazón aún acelerado por la adrenalina, Miguel sintió el peso de una nueva responsabilidad. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, anticipando la llamada de su destino. Pero lo que no sabía era que la vida le presentaría un desafío aún mayor, uno que pondría a prueba no solo su valentía, sino también la esencia de su identidad. Una figura oscura se asomaba en el horizonte, y el eco de su propia lucha apenas comenzaba a resonar. Estaría preparado para lo que vendría, cuando el camino se tornara aún más incierto. Miguel se alejó del campo aún palpando la adrenalina en sus venas, pero su mente no dejaba de dar tumbos. Había actuado instintivamente, pero ¿quién era realmente en medio de esa acción heroica? Las palabras del hombre resonaban dentro de él, cargadas de significado. La idea de ser un guardián resultaba inquietante y fascinante a la vez. Cada paso lo acercaba a una búsqueda más profunda de sí mismo. Al llegar a su hogar, la calidez del ambiente contrastaba con la turbulencia en su interior. Su madre, siempre tan atenta, notó de inmediato que algo había cambiado. Miguel no podía ocultar su agitación. La pregunta de ¿y ahora qué?, retumbaba en su mente como un eco incesante, un recordatorio de que un nuevo camino se abría ante él. La sala estaba llena de objetos familiares, pero ahora todos parecían tener un nuevo significado. Se preguntó si su pasión por el arte podía ser transformada en algo más que un simple hobby. Mientras ayudaba a su madre en la cocina, comenzó a explorar las posibilidades que podrían surgir de su experiencia. Tal vez debería contar esta historia. Usar mi habilidad para plasmar lo que sentí, pensó, revolviendo la mezcla de ingredientes con determinación. No solo reflejaría su vivencia, sino que también establecería un puente con su legado y su cultura. Esa noche, después de cenar y cuando todo estaba en calma, decidió sentarse frente a su escritorio. La hoja en blanco lo retó. Escribir es un arte, reflexionó. Había aprendido a escribir, pero nunca había visto su práctica como una herramienta de transformación personal. Cada palabra era una oportunidad de redescubrirse, de conectar sus emociones crudas con su identidad cultural. Mientras garabateaba sus pensamientos, la historia del hombre de la montaña y las niñas apache fluyó de su pluma. Cada línea revelaba un fragmento de su ser. Miguel no solo narraba un rescate, simbolizaba su deseo de encontrar su voz y su capacidad para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, a medida que profundizaba en la historia, una sombra de duda comenzó a acecharlo. ¿Era suficiente su escritura para plasmar la esencia de lo que había vivido? La inquietud encendió en su pecho un nuevo fuego, uno que lo impulsó a salir de su zona de confort. Se planteó la posibilidad de compartir su relato con los demás. Esa idea lo intranquilizó y emocionó al mismo tiempo. Estaba en un cruce de caminos. Podía continuar con su vida habitual o aceptar el reto de dar un paso hacia lo desconocido, ante una audiencia que podría no entender su perspectiva. Con un suspiro de resolución, tomó su teléfono y buscó foros literarios y talleres en la ciudad. La tarde que presentó su intención a su madre fue un punto de inflexión. ¿Quieres lanzarte al abismo?, le dijo ella con una sonrisa,
reconociendo el brillo en sus ojos. Pero Miguel sabía que lanzarse al abismo era también un acto de valentía. Decidida su voluntad, la noche llegó con la promesa de un nuevo amanecer. La ansiedad de lo que vendría acariciaba sus costados, mientras en su mente continuaban las preguntas. ¿Qué opinarían de su historia? ¿Podrá, en realidad, conectar con quien lo escuche? La mañana del encuentro tocaría la puerta de su vida pronto, pero en el fondo, Miguel sentía que los verdaderos monstruos que enfrentaría no eran los animales salvajes del campo. Eran las dudas que aún residían en su interior, las que amenazaban con robarle la paz en su búsqueda. ¿Estaría preparado Miguel para enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también el suyo propio? La sala se llenaba de mutismo. El eco de su determinación resonaba y la realidad se tornaba más intensa que cualquier narrativa que podría escribir. La pregunta que lo atormentaba ya no era si se atrevería a compartir su historia, sino si estaba listo para enfrentar las consecuencias de asumir su verdadera identidad. El desafío se perfilaba como una tormenta inminente. ¿Cómo navegaría este nuevo mundo de autenticidad que estaba comenzando a cultivar? El día del encuentro llegó como una brisa suave, trayendo consigo un aire de nuevas posibilidades. Miguel se sentó en la primera fila, en un pequeño café que hacía las veces de galería literaria, observando cuidadosamente a los asistentes que iban llegando. Se preguntaba cuántos de ellos habrían recorrido un camino como el suyo, y si alguna vez habrían sentido esa mezcla de ansiedad y emoción ante el acto de desnudarse emocionalmente. Cuando el moderador tomó la palabra, su voz resonó en el aire, configurando un espacio seguro, propicio, para la vulnerabilidad. Sin embargo, la certeza de que su propia voz pronto se alzaría en la sala le apretaba el pecho. Decenas de miradas se centraban en él, y las palabras en su mente iniciaban una danza tosca, dificultando su concepción de lo que iba a decir. Su historia, tan profundamente personal, ya no era solamente suya. La carga de revelar sus experiencias lo confrontaba con sus inseguridades más íntimas. Al escuchar a otros escritores compartir sus relatos, Miguel comenzó a sintonizar con la diversidad de sus emocionantes trayectorias. Algunos hablaban de pérdidas desgarradoras, otros de triunfos inesperados. Se sintió como un intruso en ese universo íntimo de corazones en exposición, y por un instante, dudó. Una pregunta atravesó su mente. ¿Qué tenía él para ofrecer que no fuera una corriente de dudas disfrazadas de arte? Sin embargo, había una inquebrantable verdad que empezaba a brotar en su interior. Su historia no necesitaba ser perfecta, solo auténtica. Fue entonces cuando, al mismo tiempo que las palpitaciones se aceleraban, la necesidad de ser escuchado se tornó más urgente. A medida que los relatos de sus compañeros resonaban, Miguel comprendió que el arte no estaba solo en la práctica, sino en el acto de compartir, de encontrar conexiones en la vulnerabilidad compartida. Su experiencia con el hombre de la montaña, su deseo de ser un guardián, emergía ahora como el hilo conductor que necesitaba. Finalmente llegó su turno. Se levantó sintiendo cómo cada centímetro de su ser temblaba ante lo desconocido. Con la respiración entrecortada, comenzó a compartir su historia. Descubrió que cada palabra soltaba un peso de su pecho, como si el acto de narrar recobrara su esencia perdida. El eco de su propio relato lo llenaba de una energía renovada, un puente directo hacia su identidad, algo que jamás había experimentado al pensar en sí mismo como un artista. Las miradas de los oyentes se transformaron al compás de sus palabras, en una especie de empatía resonante. Miguel empezó a percibir cambios en sus rostros, del interés a la conexión personal. Cada una de las miradas que lo escuchaban le ofrecía un reflejo en el que podía verse sin las sombras de la duda. El final de su exposé llegó rápidamente, pero no de forma abrupta. Dejó caer la última línea de su relato, sintiéndose vulnerable y al mismo tiempo completo. Aciertos y errores. La humanidad se encontraba en los matices, y él estaba en el centro de todo eso. Aplausos irrumpieron en su realidad transformada. Sintió la calidez de una aceptación inesperada, y en ese momento, Miguel entendió que enfrentar el abismo
no había significado una pérdida, sino la oportunidad de un nuevo vuelo. Su viaje literario había comenzado. Sin embargo, en medio de esa ovación, un pensamiento le atravesó. ¿Habría alguien entre el público que conociera la otra historia, la que se tejía en la sombra de su valentía? Mientras una extraña figura emergía en la esquina del café, Miguel sintió una inquietud repentina. Aunque había dado un paso, todavía había secretos por desentrañar y revelaciones que podrían cambiarlo todo. La noche se tornó más oscura y, con ella, la promesa de un nuevo desafío se erguía como un nuevo horizonte ante sus ojos. Miguel se sintió envuelto en un cóctel de emociones, a medida que los aplausos resonaban en el café. Esa energía vibrante lo llenaba de una satisfacción genuina, como si cada palabra compartida hubiera sido una ofrenda al fuego de su propia verdad. Por primera vez no se veía como un mero observador en su vida. Había dado un paso firme hacia la autenticidad, enfrentando las sombras de su ansiedad y sus inseguridades. Mientras el eco de los aplausos se desvanecía, Miguel dirigió su mirada hacia el rincón del café donde una figura oscura lo observaba. A medida que los demás se acercaban para felicitarlo, una mezcla de curiosidad y desasosiego creció en él. La figura, un hombre de edad avanzada, se mantenía en silencio, con una expresión que parecía abarcar desde la admiración hasta la evaluación crítica. Los murmullos de la audiencia no lograban ahogar la voz interior de Miguel, que insistía en que había algo más en esa mirada. La velada continuó con conversaciones animadas, pero cada palabra de sus interlocutores le recordaba que la otra historia, la que había permanecido oculta, no había hecho más que intensificarse al abrirse a su verdad. Miguel se preguntó si su viaje hacia la autenticidad había logrado cerrar las brechas que existían, tanto dentro de él como en su comunidad. ¿Había arriesgado su legado familiar por el deseo de ser un puente de conexión en lugar de una barrera de diferencias? Finalmente, puso un pie adelante, decidido a abordar a ese misterioso espectador. Caminó hacia la figura que lo había intrigado desde el principio. Al acercarse, se dio cuenta de que el hombre también mostraba una sorpresa en su rostro. Podía sentir la tensión en el aire mientras intercambiaban miradas. ¿Te gustó lo que escuchaste? Miguel se atrevió a preguntar, a la vez cauteloso e impaciente por obtener una respuesta. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa vacía. Había peso detrás de ella. «Me has traído recuerdos», respondió. «Recuerdos que he alimentado durante años, que también han sido parte de mi viaje». Su voz tenía un eco profundo, como si cada palabra estuviera cargada de historias no contadas. Miguel, intrigado, le animó a continuar. «¿Quién eres?», fue la pregunta que escapó de sus labios. «Soy el abuelo de las pequeñas que salvaste». Su declaración fue un golpe directo a la conciencia de Miguel. Las historias compartidas, las alegrías y las luchas que había vivido con la madre y las niñas, ahora convergían en la persona que tenía frente a él. «He visto cómo nuestra cultura ha sido menospreciada, y tus palabras artísticas son como rayos de esperanza. Pero hay algo más que creo que necesitas entender». La intensidad del intercambio lo llevó a un espacio donde las emociones danzaban entre el respeto y la vulnerabilidad. Miguel sabía que debía escuchar. «¿Qué es eso que debo entender?», inquirió, sintiendo cada palabra como un camino que lo conduciría más allá de sí mismo. «Que no solo se trata de conectar mundos, sino de sanar lo fracturado en tu propio ser». El abuelo comenzó a desentrañar su perspectiva. «El legado que llevas es uno de resistencia, pero también de lucha interna. Te animo a explorar tus raíces aún más, a no tener miedo de desnudarte ante tu gente. Tu arte puede ser una forma de sustentar esa lucha, pero también de transformar el sufrimiento en belleza, y sobre todo, en unión». Miguel sintió que el peso de las palabras del abuelo lo penetraba profundamente, como un canto ancestral que resonaba en su interior. Su legado no solo debía ser una carga, sino un desfile de gloriosas capacidades. El camino hacia su verdadero yo requería valentía,
y el abuelo estaba iluminando una senda que antes consideraba la más oscura de todas. Reflexionando sobre lo escuchado, Miguel asumió que su vocación artística no solo era un acto de autoexpresión, sino la urdimbre de una comunidad. En ese momento comprendió que, a través de su arte, podía honrar su herencia y, al mismo tiempo, abrir espacios de conversación donde las experiencias de sus ancestros pudieran surgir, mezclándose con las nuevas narrativas que su generación estaba tejiendo. Los dos hombres continuaron conversando. Sus palabras fluyeron libremente en una danza de comprensión mutua, donde la historia de uno se convirtió en la historia del otro. Miguel comenzó a entender que el apoyo y la validación de sus raíces eran el regalo más profundo que podía ofrecer, tanto a su comunidad como a sí mismo. El abuelo compartió relatos de valor y sabiduría que había cultivado a lo largo de su vida, narrativas que vibraban con las luchas y triunfos de su pueblo. Al final de la noche, Miguel se despidió del abuelo sintiéndose diferente, colmado por un sentido renovado de propósito. Esa conexión comprendida le permitió abrazar su identidad y lo que había descubierto en sí mismo. Un arte que trasciende el mero acto de creación y se convierte en un medio para sanar, amalgamar culturas y dar voz a quienes a menudo habían permanecido callados. Al llegar a casa, miró por la ventana donde las estrellas centelleaban, recordándole que, aunque su viaje apenas comenzaba, ya había logrado una transformación significativa. Su valor había crecido. El miedo que una vez lo paralizó se había convertido en un impulso. Tal oportunidad de ser un guardián no solo de lo que había aprendido en su historia personal, sino de lo que aún estaba por tejerse como legado para aquellas pequeñas niñas apache, y por ende, para su propia alma. Ya no había retorno. Su camino lo había llevado hacia una conclusión personal completa. Miguel había conquistado sus inseguridades, se había enfrentado a sus miedos, y se había empoderado en su autenticidad. Él sabía que su viaje como artista y como ser humano había tomado forma, y era momento de compartir con su comunidad no solo su arte, sino la historia completa de sus aprendizajes. La chispa dentro de él ardía con fuerza, y Miguel comprendía que su compromiso por las generaciones venideras era el verdadero legado que había elegido seguir. Ahora, queda la invitación para ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta, ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.